Habíamos delimitado la fosa intratemporal, fue lo que quedamos la vez pasada, entonces acuérdense ustedes que habíamos dicho que en la parte superior teníamos una parte que es el arco cigomático del ala mayor del esfenoides y hay una porción que no tiene realmente nada, ¿cierto? Porque es el paso hacia la fosa temporal donde está el músculo temporal. Habíamos dicho también que como límite anterior pues está la tuberosidad del maxilar y ya salió la programación de la próxima semana y está un poquito apretada, entonces siempre nos toca ir como avanzando. El límite medial es la entrada a la otra fosa. Acuérdense que aquí en esta entrada, aquí está la hendidura para entrar a la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar, entonces esa parte medial está allí más el ala externa de la fosa pterigoides. En el límite posterior dijimos que era lo que nos daba la parótida, ¿cierto? El plano anterior de la celda parótida, por supuesto, con la glándula parótida. Bueno, ya lo habíamos comentado. En la parte lateral, entonces vamos a tener la rama de la mandíbula. Por eso, para nosotros poder ver este espacio que es profundo, siempre tenemos, cuando estamos en la disección, siempre tenemos que cortar, hacer un corte óseo acá para poder destapar la fosa y ver los elementos. ¿Listo? Y en la parte inferior, la imagen. Y en la parte inferior dijimos que era un plano horizontal que puede ser la parte inferior de la mandíbula o el borde inferior o medial del músculo pterigoideo medial, que es este que está acá. Bueno. Entonces, si vamos de afuera hacia adentro, de externo a interno, entonces lo primero que tengo que hacer para poder abordar esa fosa es retirar el macetero, luego retiro la rama de la mandíbula y voy a encontrar unos elementos dentro de ese espacio. Entonces aquí ya vemos este músculo, ¿cuál es? ¿Pterigoideo qué? Lateral. Acuérdense que las fibras de los dos vientres del pterigoideo lateral se dirigen hacia la cápsula de la articulación temporomandibular, ¿cierto? Entonces, una forma de reconocerlo es ver sus fibras que tienden a ser más horizontales, mientras que este será el pterigoideo medial, que lo hemos desinsertado, como quitamos la rama de la mandíbula y la mandíbula acá, y él se inserta por la parte interna, llega hasta el ángulo, entonces, y sus fibras son más oblicuas. Y aquí ya vemos, entonces, nuestra arteria carótida externa. Cuando ella llega aproximadamente, esto es un esquema, no es directamente el cadáver, por eso se ve un poquito más inferior la bifurcación para dar sus dos ramas terminales, pero aproximadamente cuando ella llega acá al cuello del cóndilo de la mandíbula, va a dar sus dos ramas terminales, la temporal superficial, que la vimos en cara superficial, y esta que se introduce dentro de la fosa infratemporal, que es la arteria maxilar interna. Y aquí vemos dilucidándose ya lo que es parte del nervio B3, entonces aquí vamos a tener lingual y dentario inferior, pero ya vamos a observar el resto de elementos que tenemos en esta fosa.
Aquí lo vemos mucho mejor. Aquí ya vemos la fosa como tal. Miren acá el arco cigomático, el conducto auditivo externo, la apófisis estiloides. Ya no vemos mandíbula, pero sí vemos, hemos retirado el pterigoideo lateral y encontramos acá parte del pterigoideo medial. Tenemos la primera y la segunda porción de la arteria maxilar interna, porque esas dos porciones de la maxilar interna son las que están en la fosa infratemporal. Ustedes ven acá perfecto, esta es la entrada, está la cara medial de la fosa infratemporal, que parte de esa cara medial está conformada por la entrada a la otra fosa, o sea, la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar. Y ven que esta arteria entra a esa fosa, o sea, que las ramas de la tercera porción las va a dar es allí dentro de la fosa. ¿Listo? Entonces, esta arteria maxilar interna da aproximadamente 17 ramas. La primera y la segunda porción están en la fosa infratemporal y la tercera porción está en la fosa pterigopalatina. También observamos, esta imagen es muy bonita, ya vamos a empezar a ver cada uno de los elementos, pero hay que aprovechar las imágenes para reforzar el conocimiento. Entonces aquí estamos en la base del cráneo y fíjense acá, este agujero se llama el agujero, ¿qué agujero es este? Oval, párvulos, ¿cierto? De osteología general, el agujero oval. Por eso, por ahí está descendiendo B3 para poder llegar a la fosa infratemporal. Luego vamos a ver que B3 tiene un tronco pequeñito que es anterior, un tronco grande que es posterior, y vemos unas... ¿Este qué nervio es? El aurículo temporal, ahorita lo vamos a ver porque está relacionado con la arteria meningia media, y hay unas ramitas que no vemos acá que salen antes de dividirse en un tronco anterior y un tronco posterior. Y esos son los elementos que debemos recordar ahorita como contenido de la fosa. Aunque no se ve acá, pero a esta altura B3 tiene un ganglio que es el ganglio óptico. Y ese ganglio óptico no hace parte realmente de B3. ¿Listo? Ese ganglio hace parte del glosofaringio. ¿Cómo? Porque las ramas de B3 no hacen sinapsis en él. O sea, realmente ahí el glosofaringio, a través de un nervio que es el nervio timpánico o de Jacobson, luego se va a meter dentro del aurículo temporal para llegar a dar la inervación parasimpática a la parótida. Bueno, pues simpática al carotido, pero realmente el ganglio es del glosofaringio, el óptico. Aquí entonces nuevamente la musculatura, el pterigoideo, y aquí hacia la parte medial están viendo dos músculos que también vamos a ver, que los vamos a ver seguro, el tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar. Luego los vemos bien. Listo. Luego vamos entonces a continuar viendo los elementos que contiene esa fosa. Entonces, ¿qué contenido vamos a encontrar en la fosa infratemporal? Lo primero que vamos a encontrar es el plejo venoso pterigoideo. El plejo venoso pterigoideo es la confluencia de muchas cosas. La confluencia de ramas de la vena oftálmica inferior,
va a recibir ramas venosas musculares de los músculos de la parte infratemporal y va a tener conexión con parte de ramos de la vena facial, va a tener ramos de la vena meningea media. Entonces fíjense ustedes que este plejo luego converge para formar la vena maxilar interna que se une a la temporal superficial para formar la vena retromandibular, que ya la vimos. Es importante recordar que este plejo, cuando desde el punto de vista quirúrgico, puede generar cuando estamos a este nivel, puede generar grandes hemorragias. Y acuérdense que tiene conexión con el cráneo. Además, indirectamente se va a conectar con ramas, con el seno cavernoso. Entonces, seno cavernoso, ramas oftálmicas, la vena facial. Entonces, tienen muchas conexiones que pueden, no solamente la parte del sangrado, sino el recorrido de infecciones cuando se hacen procedimientos a este nivel que pueden llegar a nivel intracraneal. Luego vamos a encontrar, como lo vemos acá, la arteria maxilar interna y las ramas de B3. En esta imagen vemos la representación del agujero redondo, sin embargo el agujero realmente es un conducto. Aquí vemos el ganglio, aquí vemos ramas que van hacia qué músculo, hacia el temporal, las ramas profundas que van hacia el temporal. Igual da ramas para el pterigoideo lateral, el pterigoideo medial y el macetero. Ya las vamos a empezar a ver todas. La pila. Bueno, y vemos nuevamente los músculos, y esto es donde van a estar todos esos elementos que vamos a mencionar de aquí en adelante. Bueno, plejo venoso pterigoideo y la vena maxilar interna, que ya la mencionamos. Primera y segunda porción de la maxilar interna. Entonces, la maxilar interna, en su primera porción, va a dar la arteria auricular profunda, la arteria timpánica anterior, la arteria meningea media, la arteria meningea accesoria y la arteria dentaria o alveolar inferior. El nervio mandibular y sus ramas. Y acuérdense que no podemos olvidar que el nervio cuerda del tímpano también tiene que entrar a la fosa. Él viene a través de una cisura, que es la cisura petrotimpánica, y tiene que entrar a la fosa. Acuérdense que el nervio cuerda del tímpano es una parte del nervio intermediario de Wiersberg del facial. Entonces, cuerda del tímpano es del facial. El ganglio óptico y los músculos pterigoideos lateral y medial. Entonces, los músculos pterigoideos lateral y medial son unos referentes súper importantes de la fosa, sobre todo para las porciones de la maxilar interna y para el plejo venoso pterigoideo. El plejo venoso pterigoideo puede estar superficial y profundo al músculo pterigoideo lateral. La segunda porción de la maxilar interna
Una de las características de esa segunda porción es que puede también pasar o superficial o profunda al músculo pterigoideo lateral. Entonces está relacionado con el pterigoideo lateral. Entonces ahora sí hablemos de la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna, acuérdense de lo que les dije hace un rato, la carótida externa, cuando llega aproximadamente al cuello de la mandíbula, se divide para dar sus dos ramas terminales y una de ellas es la arteria maxilar interna. Si la seguimos, esta sería la temporal superficial y esta es la arteria de la que estamos hablando. Por supuesto, acá está cortada. Tiene tres porciones, la primera y la segunda están en la fosa infratemporal y la tercera en la fosa pterigopalatina o pterigomaxilar. La primera porción es muy corta. La primera porción es lo que recorre del cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. La segunda porción era la que les decía que estaba relacionada con el pterigoideo externo. Termina en la cavidad nasal con una arteria que llamamos, ¿cómo se llama? En la cavidad nasal. ¿Angular? Esfenopalatina. No, porque el angular es la vena. Entonces es una arteria larga, termina. Y aquí la vemos. Esta es la primera porción, que es lo que recorre del cuello de la mandíbula y hasta el borde anterior del ligamento esfenomandibular. Luego viene la segunda porción, que es la que está en relación con el pterigoideo externo, y luego se continúa dentro de la fosa, que es lo que veremos cuando veamos la fosa pterigopalatina. Entonces, primera y segunda porción. Las ramas entonces, la auricular profunda, la timpánica anterior, la meningea media, la dentaria o alveolar inferior y una meningea accesoria o meningea menor, que no siempre está presente. Cuando ustedes vayan al anfiteatro, muy seguramente la timpánica anterior, la auricular profunda, la meningea accesoria, no las van a ver tan claramente, generalmente se rompen, a veces se conservan, pero ustedes de tanto tirar la cuerdita las van dañando. Pero las que sí son imperdonables que no localicen son la meningea media y la dentaria inferior. Siempre se ven. Entonces, la auricular profunda es esta arterita que ustedes ven acá pequeñita. Esta arteria es corta, se dirige hacia el pabellón auricular y el conducto auditivo externo para irrigar esa zona. La timpánica anterior se dirige hacia el piso del pabellón auricular, también va hacia el conducto auditivo externo y presta irrigación a esa región y a la membrana timpánica. La dentaria inferior, la dentaria inferior acompaña al nervio dentario inferior. Acompaña el nervio dentario inferior y se mete dentro del agujero mandibular y se dirige, por supuesto, acompañando al nervio, y esa fue la que vimos que luego sale a la cara superficial como arteria meridiana, que la vimos en cara superficial.
La meningea media, de aquí en esta imagen solo alcanzamos a ver esta porción, se dirige hacia el cráneo, porque ustedes se acuerdan en el cráneo que había una hoja de higuera, ¿se acuerdan las impresiones que dejaba la meningea media en el cráneo? Pues es esa arteria nace en la fosa intratemporal y se mete por un agujero. ¿Cuál agujero? No. Espinoso. El espinoso, muy bien. Se dirige hacia el cráneo por el agujero espinoso o redondo menor. Tiene una particularidad y por eso siempre notamos la meningea media en los cadáveres y es la relación que tiene con el nervio aurículo-temporal. Ojo, acuérdense que esas cosas hay que ponerles ojo. Entonces miren, la arteria meningea media se dirige hacia el cráneo para ingresar por el agujero redondo menor o espinoso acompañado de unos ramos meningeos, pero entonces aquí del tronco posterior de B3 está saliendo el nervio aurículo temporal y ese nervio aurículo temporal le hace un ojal. Si ven acá, este ojal, el botón es la arteria meningea media. Se dirige hacia el cráneo, entonces esa arteria para irrigar meninges. Y este aurículo temporal después sale a cara superficial y acompaña la arteria temporal superficial. Acá tenemos la arteria dentaria, arriba la meningea y acá la dentaria inferior. Aquí la vemos cuando ingresa al cráneo y por endocráneo vemos sus ramificaciones, que era lo que veíamos marcado por endocráneo, que le llamábamos la hoja de higuera. Listo. Entonces, acuérdense que el agujero espinoso es más posterior que el oval. Entonces, esto es B3, que pasa por el agujero oval hacia la fosa y por el agujero espinoso asciende la meningea media para ramificarse en endocráneo. La segunda porción se relaciona, como les había dicho, con el músculo pterigoideo lateral o externo. La relación es variable porque puede pasar profundo a él o externo a él, o sea, medial o lateral al músculo. Esa segunda porción es esta que está acá. ¿Cuántas ramas llevamos? 5. Nos faltan como 12, ¿cierto? Entonces, vamos a ver las ramas de esa segunda porción. Vamos a tener para los músculos pterigoideos, ¿verdad? Para el pterigoideo medial, para el pterigoideo lateral, para el músculo temporal, las arterias temporal profunda anterior y temporal profunda posterior. Vamos a tener la rama bucal y la rama masseterina. Entonces, masseterina, 2 acá, temporales profundas anterior y posterior, pterigoideas, para el pterigoideo medial, aquí ya tenemos 2, 4, 5. La bucal, que la bucal la veíamos saliendo también en cara superficial en relación con el músculo bucinador, que hacía también anastomosis con esa
con ramas de la facial. Masseterina, temporales profundas, pterigoideas y bucal. La arteria masseterina es una arteria que esta arteria se origina acá en la fosa infratemporal, pero ella tiene que salir hacia la cara porque el massetero está en cara superficial. Entonces, el sitio por donde ella sale de la fosa infratemporal al massetero es por la escotadura sigmoidea. Acuérdense que es la escotadura que está entre el cóndilo en la parte posterior y la apófisis coronoides en la parte anterior. Por esa escotadura sigmoidea, que en los textos viejos, en la nomenclatura la llamábamos escotadura coronoidea, por ahí sale hacia el massetero. Generalmente está cortada. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar el massetero para poder entrar a la fosa. Entonces lo dejamos por ahí colgadito. Las temporales profundas, anterior y posterior, van para el músculo temporal, se dirigen hacia arriba, por supuesto, acompañándose del nervio del mismo nombre. Las dos pterigoideas, pues para el pterigoideo medial y para el pterigoideo lateral y el bucal. ¿Cuántas llevamos? 9. 6 y 5, 11, ¿cierto? Todavía nos faltan como 6. Pero esas otras 6 van a estar en la fosa pterigopalatina. O sea que ya acá hemos terminado las ramas de la primera y la segunda porción. Ahí nuevamente las temporales profundas, metiéndose dentro de las fibras musculares del músculo temporal, la masseterina, Ya hemos visto siempre. Sí. Una masseterina, 2 temporales. pterigoidea y la bucal. Sí. ¿Listo? Sí. Daniel Felipe. Daniel Felipe. ¿Tú? Sí, sé que Y está el plejo venoso pterigoideo, más grande, sus conexiones, miren ustedes acá la cantidad de uniones que tiene hasta formar la vena maxilar interna, que es la que se va a unir con la temporal superficial. Por parte del nervio trigémino, entonces tenemos el nervio mandibular o B3, que ya sabemos que sale por el agujero oval hacia la fosa infratemporal. Este nervio, entonces, va a tener varios componentes funcionales: motor para los músculos masticadores, para el tensor del tímpano, para el tensor del velo del paladar, para el músculo miloioideo y gástrico anterior, la sensibilidad de los dientes y la encía inferiores, lo que habíamos visto en la sesión pasada, toda la parte del tercio inferior a excepción del ángulo de la mandíbula, sensibilidad en la piel, mucosa yugal, 2 tercios anteriores de la lengua, sensibilidad general de los 2 tercios anteriores de la lengua y la piel en la cara inferior y parte de la región temporal.
Acuérdense que la parte de la región temporal tienen que tener la salvedad de que la región de la sien es de D2, no de D3. Sí, señor, que es del nervio maxilar. ¿Qué? Esta sensibilidad de los 2/3 de la lengua es la sensibilidad general, que les decía la vez pasada. Una cosa es que usted se meta la cuchara caliente a la boca y que usted se queme y eso le duele. Esa sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua es de B3. Pero otra cosa distinta es que usted sienta el gusto con los 2/3 anteriores de la lengua. Y ese gusto es por el nervio cuerda del tímpano, que es del facial. Entonces, ahí tener eso claro. Entonces, este es B3. ¿Qué no estoy viendo acá? Acá solamente estoy viendo el tronco posterior de B3. El tronco anterior de B3 es pequeño, pero además de eso voy a tener unas ramitas que salen directamente del nervio antes de dividirse en tronco anterior y tronco posterior. Aquí estamos viendo cortado el nervio lingual, pero estamos viendo completo el nervio dentario o alveolar inferior. Aquí lo vemos cuando ingresa por el orificio dentario y se mete al conducto dentario inferior, va a dar la sensibilidad a todos los dientes, alvéolos inferiores, y aquí en el agujero mentoniano sale hacia la cara como nervio mentoniano. Este es el tronco de B3. Van a ver unas ramitas que salen directamente de este tronco, acá, sin dividirse. Este es el tronco anterior y este es el tronco posterior. ¿Qué ramos salen de B3 antes de que se divida en tronco anterior y posterior? Ramos meníngeos y pterigoideo medial. Luego, el nervio desciende por la fosa y va a dividirse en un tronco anterior que es de predominancia motora, a excepción del nervio bucal, que es sensitivo. Del tronco anterior de B3, entonces, como es principalmente motor, sin el bucal, pues ya el bucal, pero el bucal es sensitivo, entonces yo siempre les digo que la mnemotecnia es matebutela, porque da la rama maceterina, las temporales, la bucal y pterigoidea lateral. Maceterina, temporales, bucal y pterigoideo lateral. La bucal es sensitiva, mientras que el resto es motor. Entonces el tronco motor es muy pequeñito. De resto, todo esto es tronco posterior. El tronco posterior entonces va a dar el nervio auriculotemporal, que ya es conocido por ustedes. Miren la relación con la arteria meningea media. Y tenemos dos grandes ramas de ese tronco posterior, que es una que se dirige más anterior y hacia medial, que es el nervio lingual,
que ya ustedes lo habían visto en cuello aquí abajo en su relación con el conducto de la glándula submandibular, y este nervio que es el dentario inferior. Ahora, el nervio dentario inferior, antes de ingresar al conducto, antes de ingresar por el orificio dentario inferior, va a dar una rama motora. Esa rama motora es el nervio miloioideo, que está cortadito acá, y esa rama motora va para el músculo miloioideo y el vientre anterior del digastro. Entonces fíjense que sí tiene un componente motor el nervio dentario inferior, que principalmente es sensitivo, porque da toda la sensibilidad para alvéolos y los dientes del maxilar inferior o mandíbula. Quiero que vean en esta imagen, porque no siempre lo vemos tan claro. Aquí estoy en el oído medio, que esta imagen de pronto ya la habíamos visto en la sesión pasada, en la vista superior del oído, y quiero que vean este nervio que ustedes ven acá. Aquí en la fisura petrotimpánica, acuérdense que él llega y se mete a esa fisura para llegar a la fosa infratemporal. Aquí pareciera, porque pareciera que se estuviera pegando al dentario, pero no, se está pegando es al lingual. Ese nervio es el nervio cuerda del tímpano. Y por eso ese nervio cuerda del tímpano, que es del facial, va a llegar a dar las fibras secretomotoras para el ganglio submandibular, para el ganglio sublingual y para dar la sensibilidad especial, es decir, gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces, un tronco anterior, un tronco posterior, ramas directas del nervio, el ramo meningeo, Siempre la ponen. un ramo meningeo y el nervio para el músculo pterigoideo medial. Este es el tronquito anterior y el resto es el tronco posterior. Aquí tenemos el tronco anterior, entonces el nervio masseterino, los nervios temporales profundos, el nervio bucal, el nervio para el pterigoideo lateral. Aprovechar la imagen para ver del tronco posterior, es todo el nervio auriculotemporal, el nervio lingual, es la cuerda del tímpano, que es del facial, este es el dentario inferior, aquí antes de entrar al orificio y al conducto, entonces tenemos el nervio miloioideo, y aquí representa este circulito representa el orificio mentoniano o agujero mentoniano, por donde una de sus ramas sale y será el nervio mentoniano. Entonces, acá alcanzamos a ver el aurículo temporal, todo el tronco anterior. El lingual y el dentario y el nervio miloioideo, llegando acá al músculo miloioideo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien?
¿Difícil? ¿No? No, ese silencio me preocupa. No, hay es que volverlo a repasar, hagan esquemitas. Profesora, una pregunta, ¿el nervio petroso menor tiene alguna relación con él? En este momento no, todavía aquí no lo tenemos, ahorita te lo muestro, que tengo una imagen. Pero eso llega también al ganglio. Sí, se llega, pero es que no hemos hablado de ganglio todavía. Nos vamos a ir a hablar del ganglio. ¿Listo? Aquí nuevamente, entonces, ¿qué rama es esta? No invente. La boca. A ver, vamos a empezar por acá. La boca, ¿no? Listo, por acá, doctor. ¿Qué rama es esta? Bucal. La boca. Sí, esa es la rama bucal. Acuérdense que sale hacia, y aquí está en relación con este músculo que se llama el bucinador. Profe, Listo. profe. ¿Esa era la que era exclusivamente sensitiva? Bucal es sensitiva exclusivamente. Del tronco anterior la bucal es sensitiva. El resto es motor. Estos temporales profundos, esto, aurículo temporal, este, gluteo, este, El cuerno del tímpano. cuerda del tímpano, luego más desde acá. ¿Cuál sería? Profe, ese que está saliendo el locomotomastoidea es el paso. ¿Cuál, este? Sí. Ese es el auricular. No, el que está saliendo como por dentro. Ese. ¿Esto? ¿El del paso? ¿Qué es eso? Pues sí. Esto es el nervio facial cortado. Porque acuérdense que él sale por el agujero estilomastoideo. Estás viendo la mastoide, no estás viendo la apófisis estiloides. Pero pues ahí está fácil. El nervio lingual en su relación Con el con conducto de la el glándula. conducto de la glándula. Sí, mandíbula. Entonces miren cómo lo contornea. Inicialmente el nervio es profundo, pasa por debajo del conducto y luego lo contornea y se hace algo más superficial. Igual él tiene que llegar a la otra glándula y tiene que llegar a la lengua. Eso ya lo habían visto con el doctor. El nervio dentario, que ya lo vimos que va para los alvéolos. La imagen que ya la habíamos visto. Listo. Entonces dijimos que el ganglio óptico es del gliosofaríngeo. Y aquí está lo que me estabas preguntando ahorita. Las fibras preganglionares son del nervio petroso menor. Y ese petroso menor es del noveno. Acuérdense que hay petroso mayor. ¿De quién es el nervio petroso mayor? Facial. Muy bien. El nervio petroso profundo. Del plejo carotídeo, o sea, ¿qué tipo de información? Simpática. Y el nervio petroso menor, que es del gliosofaríngeo. Quiere decir que este nervio petroso menor sí entra al ganglio óptico y en la sinapsis luego va a salir unas fibras postganglionares que no se van con él, sino que le dicen al aurículo temporal que va para esa región parótida. Si me llevas que yo voy para la parótida, entonces se le dice, sí, camine, pero nada que ver con B3. Aurículo temporal es B3, pero es la vía que va a necesitar la glándula parótida para poder
recibir esas fibras secretomotoras que son del glosofaringe. Entonces, da la inervación parasimpática de la glándula parótida. Esa es una vista medial. Aquí tenemos B3 y aquí tenemos el ganglio. Señor. Lo que pasa es que, ¿y de quién es el plexo timpánico? Sí, o sea, pero, digamos que... No, lo que pasa es que simpático siempre es por los plejos que van con las arterias. O sea, listo, o sea, sí, el plejo timpánico tiene información, por supuesto, simpática, pero la información parasimpática no va por el plejo timpánico, o sea, por parte, o sea, el plejo carotídeo es simpático. ¿Sí me hago entender? O sea, claro, una glándula va a recibir, por supuesto, va a recibir parasimpático y simpático, a eso hace referencia. Claro, igual, va a llegarle por supuesto simpático también. Entonces, seguramente, verás que acá hay una imagen donde... Bueno, lo que pasa, sí, no, ahí llega también por supuesto fibras simpáticas, pero digamos que la parte secretomotora, para usted que necesita de la glándula parótida, que le produzca saliva, ¿cierto? Para que usted produzca saliva, las fibras secretomotoras son parasimpáticas, ¿sí? Por eso es que te hablo de la inervación parasimpática, pero pues implícito está que por supuesto siempre va a haber algo de, pues siempre tendrá también la contraposición, como lo dice Jesús, de información simpática, por supuesto. Sí, claro, por supuesto, porque claro, si hay estímulo de parasimpático tengo la boca seca, pero no es la única, el simpático va a tener o sea, si a mí se me daña el parasimpático, ¿qué no produzco? Saliva. Entonces, ¿qué tengo? Boca seca. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? ¿O no? Pues, yo. Siempre, mira, donde toda la forma de llegar el simpático tiene que ser por los plejos de las arterias. ¿Por dónde le llega aquí el parasimpático? Por el simpático, por el plejo carotídeo. O sea, tú tienes razón ahí. Y por las arterias. Entonces, miren acá. Aquí sí te lo aclaro. Entonces, fibras, este es el ganglio, este es todo el trigémino, este es B3. Aquí vienen las fibras motoras que vienen independientes y las fibras sensitivas. Aquí tengo el ganglio, acá tengo todo esto, este es el nervio timpánico, mírenlo acá. Aquí se forma el plexo timpánico, ¿sí? Aquí pasa a llamarse nervio petroso menor. Aquí llega al ganglio óptico. Dame un segundito acá. Y aquí, mírenlo acá, estamos hablando de parasimpático. Entonces aquí hace sinapsis, pero acá se va con el nervio auriculotemporal. A eso hago referencia cuando te estoy hablando del nervio petroso menor. Acá está el nervio timpánico, que es del noveno, y aquí la forma como llega. ¿Listo?
el nervio para el músculo tensor del tímpano, el músculo pterigoideo medial, el músculo tensor del velo del paladar, pasan por el ganglio pero sin hacer ningún tipo de sinapsis. ¿Listo? Y aquí tenemos pues las fibras postganglionares. Entonces, por eso te digo, miren, acá está el ganglio cervical superior de la cadena simpática, aquí está el plexo de la meningia media, y ahí, entonces esto ya es postganglionar. Pero miren acá la relación del nervio auriculotemporal pues, con la arteria meningia media. ¿De dónde sale la neurona presináptica de ese ganglio superior si el cervical no llegó hasta la lateral? Pues tiene que llegar hasta allá. O sea, desde atrás. ¿Cuál es la distribución del simpático? Pues sé que hay estos laterales en neurona torácica y lumbar. O sea, la distribución es toracolumbar y la parasimpática es craneosacra, ¿cierto? El doctor me dijo que les había hecho una clase a ustedes me dijo, no toque nada de eso, que yo les hice una clase. Les hizo toda una clase de autónomo. ¿Sí? Entonces, repasa. ¿Dónde está esa Igual, clase? en cervical solo tengo 3 ganglios que tienen que llegar hasta allá. Pues si se inerva el corazón y las ramas cardíacas vienen desde el cuello. Para formar neurosilla. El tercero con circulación. ¿Cómo? No te entiendo. Hay una conexión entre el ganglio interior del vago Sí. Sí. Tiene función regulatoria, pero acuérdate que el vago también hace parte de la inervación del seno carotídeo y del cuerpo carotídeo. Después es una forma de que llegue también, porque no solamente, o sea, para que lleguen también la activación o la regulación, o sea, que sí es regulatoria. Modulador, sí. Aquí tenemos nuevamente el postganglionar, el nervio auriculotemporal nuevamente, el plexo timpánico y el petroso. Este acá sí es parasimpático postganglionar porque aquí hace sinapsis y pasa hacia acá. Eso es lo mismo que hemos visto allá. Las fibras motoras que atraviesan el ganglio, acuérdense que no hacen sinapsis. Realmente lo único que hace sinapsis ahí es parasimpático. El séptimo par, entonces ahí lo que necesitamos es ver la cuerda del tímpano. Acuérdense que es parte de lo que es el nervio intermediario de Wirtzberg. Y por supuesto va a llegar a conectarse al nervio lingual. El séptimo par, esta imagen ya la habíamos visto desde la parte superior. Aquí el ganglio geniculado. Y aquí tenemos el nervio petroso mayor. Ya es más repetición. Nuevamente lo tenemos aquí, el nervio cuerda del tímpano pegándose al nervio lingual. Luego va hacia el ganglio submandibular. Aquí la glándula submandibular, pues ahí vendrá simpático por parte de la arteria facial. Y la glándula sublingual. Y luego se va a continuar hacia la lengua para continuar en los 2/3 dando el gusto. Pues ahí están todos los componentes. El ganglio submandibular siempre lo
Lo observamos, no sé si ustedes ya lo encontraron en el anfiteatro, se ve muy bien el grandiecito colgando en enero igual. Que creo que tuvieron mucho tiempo de buscarlo. Los anfiteatros. Para las dos glándulas. ¿Ya? Tiempo de la otra cosa. No. Listo. Preguntas. Ay, Sabes que quiero meter un tema o se va a alargar. Mierda. ¿Qué tal son las clases con ella? ¿Qué tal son las clases con ella? ¿Qué tal las clases con ella? Sí. Qué chévere. Solo que la profe le mete mucha topografía. Sí, yo solo una cosa que ella ama la topografía. La puta topografía. bueno, listo. Se me dejan. Pero ya le cogió el truco a la topografía. Ya te expliqué El semestre pasado yo ¿Listo? que con extraños. Tenía hambre. ¿Ah? con el compañero. Uy, marica. Mira. Bueno, ahora van a estar todos dormidos y toda la sangre se va para el estómago, para el intestino, y entonces la pobre neurona. Por eso es que no se recomienda comer ahí mismo que va a presentar un examen, porque si no, ¿qué le llega? Bueno, doctor, mire acá. ¿Dónde queda aquí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué es la cosa? Mónica, graba tú. ¿Qué pasa por ahí? Pero pon la silla y pon todo la ¿Me han dicho? No grabes así, porque no regañes. Sí, o sea que ¿a quién está Pon la representando silla, eso? la mesa. Pon la silla. Ahí. Este es el Agarra, escenario ¿puedes en el agarrar que- en el que nos podemos equivocar. De que no vaya a ser Aquí nadie polémica. se la sabe todo. País. Si no se la Si sabe puedes todo, ahí. pues si no hubieran sacado 38 en el examen Eso, teórico ahí está. y 32 en el TP. Entonces, no siempre nos ¿Cuántos sabe puntos todo. dan del TPI? Dilo, dilo. 30. 30. Como siempre, 30 de P, 38 teórico. ¿Ves? Parece, No, teóricos más, ¿no? 60, ¿no? no, teórico son 38. Listo. Doctor, ¿qué pasa 8 por ahí? puntos teórico, 30 puntos. No importa. Este es el escenario en el que nos podemos equivocar. Ayúdale, doctor. A la solidaridad. ¿Qué le pregunto? Es una arteria que ayuda. Está, ¿Qué arteria? yo recuerdo. ¿Qué te voy a decir? Para no es porque se me diga, pero que la persona de 32 puntos en el teórico fuiste tú. ¿Qué cosa? Que ya dijo que hubo una mujer, que delante de una mujer, que sacó 32 puntos en el teórico. Y considerando tu teoría de que sacaste 6 mal, 38 menos 6 son 32. Y que fue la mejor rota. Y si es que yo se quedó más. A ver, acá soy. No, no das cuenta. ¿Por qué somos así? ¿Cómo así? De tan maravillosa. Ahora. ¿Qué nervio pasa por ahí? ¿Sabes quién pensaba que era? El man de pelo largo, pero no los crespos, sino el liso. Sí, sí. Oye, un café más rico. Por acá. ¿Qué agujero es? No. Sí. Grabo eso.
el otro, el que está más anterior. Te alcanza a tocar con la U, ¿no? Pero es perdón. O sea, que está bajando casi a la luz. Uy, otra vez encartada con usted. Uy. No, 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 no. No, Yo sí marica, la yo encargo. no sé quién. Yo no sé quién me toca, marica. ¿Te imaginas que me toque? Porque es por B3, está pegado de B3. Listo, ¿vas a ver el qué? ¿Qué pasa por ahí? El man que apellidos. Estilo. Es fe. Y yo me acuerdo que en el TP preguntaron por dos. La gente confundía el estilo y era eso. Espérate, pausa. Sí, porque no somos